¿Recuerdan cuando el capitán Garvierlocken se enfrentó al falso emperador y terminó con un Astarte poseído? ¿O ese planeta llamado Muerte, donde criaturas conocidas como megaarácnidos y varios marines espaciales se enfrentaron en combates brutales? Con ayuda de dos primarcas, titanes del mecánicos, y que concluyó con un mensaje de desconocidos? Todo lo que van a escuchar es continuación directa de esos videos, así que les recomiendo verlos primero. Dicho eso, comencemos con la última parte. Bien, el mensaje fue enviado por los Interexianos, una raza no muy difícil de admirar, refinados y nobles, que también eran humanos con una armadura que simulaba ser un centauro, pero con un pensamiento totalmente contrario a la verdad imperial que promulgaba el emperador. Pero esto a Horus, el señor de la guerra, no le molestaba, a diferencia de otras personas como Eidolon, Aximan o incluso el mismísimo Abaddon. La discusión de lo que deberían hacer con ellos fue tan grave que Abaddon comenzaría a increpar al señor de la guerra, exigiendo que debería comenzar la guerra. Horus molesto le dijo: ¿Debo? ¿Yo debo? Perteneces al Murnival, Abaddon. Recomiendas y aconsejas. Ese es tu puesto. No imagines que puedes decirme lo que debo hacer. Después de esa discusión, Garvierlocken y Horus Áxima se quedaron al lado del señor de la guerra, quien les diría las dudas que lo molestaban, contándoles una de las pequeñas ocasiones en las que el emperador había pasado tiempo con su hijo, cuando le regaló un libro de astrología. A Horus desde pequeño le gustaba ver las estrellas en sus días en Cetonia, pero solo podía verlas cuando las grandes torres de humo y ceniza no opacaban el cielo. Cuando terminó el libro, su padre le hizo una pregunta: ¿cuál es tu astro preferido? Horus sabía cuál quería, pero el emperador le sugirió otro. El Sagitario es la síntesis perfecta del hombre en la máquina de guerra. Eso es lo que debes aprender a hacer, es lo que debes llegar a dominar. Un día mandarás mis ejércitos, mis instrumentos, como si fueran una extensión de ti. A Horus no le gustaba ese astro. Era bélico, fuerte, desenfrenado, el peor de todos. Aún así, en Ulanor, cuando fue nombrado señor de la guerra, aceptó el título de centauro del emperador. Este eres tú ahora, medio hombre, medio ejército, insertado en las legiones del imperio. Cuando tú gires, las legiones girarán. A donde tú vayas, ellas irán. A donde tú ataques, ellas atacarán. Sigue cabalgando sin mí, hijo, y los ejércitos cabalgarán contigo. Sin aviso, una voz interrumpió la historia. Garvierlocken y pequeño Horus voltearon y vieron al primarca Sanguinius, quien también estaba en la habitación, y le pidió a Horus que diga la verdadera razón de su preocupación, pues el ángel también era un gran consejero para el primarca. Verán, Horus dudaba de su posición como señor de la guerra. Ya había cometido dos errores, uno con el falso emperador y el otro en Muerte, al desperdiciar tantos recursos en un planeta que se suponía era una reserva. No podía cometer más errores, así que decidió dialogar con los Interaxianos. El señor de la guerra ordenó a todos los Astartes reunirse con armadura completa para mostrar el poder militar del imperio, y así recibir a los invitados. Todo iba bien, con el primarca Horus recibiendo a los Interaxianos, pero fue cuando ordenó sacarse los cascos que los Astartes pudieron ver algo interesante. Resulta que entre los Interaxianos había otra raza llamada Kinebrax. Fue la primera raza con quienes comenzaron una guerra, y la ganaron. Aún así no eliminaron a los Kinebrax, más bien los vieron como aliados, que hasta el momento fue la mejor opción, ya que ellos se encargaban de toda la tecnología interexiana. Una vez aclarada la razón de por qué los marines espaciales estaban en Muerte, los interexianos dejaron de mostrarse hostiles. Estos les contarían sus ideales, de cómo la guerra les enseñó su lugar en el cosmos, y de ciertos valores de compasión, comprensión y empatía. También cómo lograron encerrar a los megaarácnidos. Reunieron a todas las criaturas cautivas, los transportaron a ese planeta. También les quitaron su tecnología y los medios para producirla, creando una reserva para ellos donde podían existir sin representar una amenaza para nadie, colocando advertencias para que otros se alejaran. Después de eso, Abaddon dijo: por muy sofisticados que sean, a veces la comunicación no es suficiente. Según nuestra experiencia, la mayoría de los tipos sinos son testarudamente hostiles. La comunicación y la negociación no son una opción.
Horus, conociendo el carácter de Abaddon, pidió disculpas, adelantándose a cualquier otro comentario que diga su hijo. Violamos su reserva. El Imperio pide disculpas por tal falta de respeto. Después de que los interexianos volvieran a sus naves, Abaddon estaba furioso por la conducta del primarca. Aún así, los demás miembros del Mournival trataron de calmarlo. Así pasaron varias semanas en que el diálogo se hacía más largo, pero una cosa era segura: habían pasado más de 6 meses y el tiempo era muy importante. Los deberes del Señor de la Guerra comenzaron a acumularse. Por una parte, el primarca Lionel Johnson pedía la presencia de Horus. Por otra, el primarca Alpharius exigía más astartes para enfrentarse a los orcos. Y por último, el Consejo de Terra, que exigía que los planetas conquistados comenzaran a dar más diezmos. Horus era consciente de que no podía permitir eso. El pedido de Alpharius era un sueño. Su hermano Lionel Johnson pondría en duda su liderazgo, y sabía que si pedía más diezmos a los mundos bajo el Imperio, comenzarían a rebelarse. Pero en una reunión, Erebus, el capellán de los portadores de la palabra, recomendó resolver el mayor problema de raíz: los interexianos. Era hora de elegir: ¿serían amigos o enemigos? El Señor de la Guerra aceptaría el consejo, comenzando con el viaje a la capital interaxiana, donde conocería la música, arquitectura y sus logros. Pero lo más importante ocurriría cuando fueron llevados al museo. Guiados por los pasillos, se encontrarían armas poderosas de antiguas guerras. El iterador Cindermar preguntaría por uno en particular: una espada. Pero la respuesta los tomaría por sorpresa, cuando le dijeron que dicha espada podía volverse la némesis del enemigo. Era un artefacto creado por los Kinebrax por medios que eran inexplicables, solo que ya no se fabricaban. Llegado el momento, en la reunión, el Señor de la Guerra hablaría con los capitanes y líderes interexianos. Ahora, para lograr tener más tiempo y resolver los demás deberes del Señor de la Guerra, Horus envió al primarca Sanguinius como representante, aunque la verdad hubiera preferido tenerlo a su lado. Mientras todo esto pasaba, el capitán Garviel Loken se encontraba vigilando la zona, pero se distraería llegando a un almacén, donde encontró cuadros familiares, obras de arte, pero lo que más llamó su atención fue un libro. En la portada había imágenes de demonios, ángeles y espectros. Una voz lo tomó por sorpresa. ¿Eso te llamó la atención? Loki no supo en qué momento el capitán interaxiano estaba detrás de él. El capitán le contó los orígenes del libro, de cómo lo tenían desde que salieron de Terra, comenzando una charla un poco extraña. Es una obra de una era oscura llena de tribulaciones terribles y apocalípticas. Hombres de Terra viajando a las estrellas con tecnología poderosa, pero teniendo miedo de demonios. Esto nos protege contra las prácticas obscenas y las artes que convierten a los hombres en demonios y atacan a los suyos. Ninguna raza puede operar sin conocer el caos. Damos las gracias a los Eldas por habernos enseñado. La respuesta de Loken sorprendió al capitán interaxiano, pues el lobo lunar no conocía el caos. La alegría saltó a la cara del capitán, emocionado, pues todo el tiempo pensaron que eran enviados del caos. El interaxiano comenzó a explicarle todo lo que debería saber del caos, la amenaza que representaba y lo que podía ocasionar. Es la condenación de toda la humanidad. Todo lo que podemos hacer es mantener la raya. Es una fuerza primitiva del cosmos, el mayor enemigo de la humanidad, tanto interaxiana como imperial, porque destruye desde el interior, como un cáncer. Es insidioso, no parece ser un alienígena hostil al que puedas derrotar. El caos, cuando se manifiesta, es brutal, es una fuerza de destrucción. Podemos mostrarles cómo vencerlo y los peligros que conlleva. Podemos ser hermanos. Y justo en ese momento, el capitán Loken vio como la cara del capitán se oscurecía, y le pidió las armas a Loken, a lo que se negó. Garviel no entendía qué estaba pasando, y el capitán interaxiano empezó el ataque. Un brutal combate comenzó ahí mismo. Resulta que la galería de las poderosas armas había sido incendiada, y una de las armas fue robada, o eso era lo que el capitán interaxiano decía. Loken no quería pelear, pero era obligado. Aún así era consciente de que no podía perder. Su deber era proteger al Señor de la Guerra. Después de un combate feroz, Loken salió vencedor, corriendo por la ciudad en llamas, encontrándose con más astartes mientras trataban de sobrevivir a los ataques interaxianos. Al final, encontrándose con el Señor de la Guerra,
quien era protegido por el grupo de Tarik Torgadon. El primarca Horus no podía creerlo. Estaba tan cerca, pero todo se fue al diablo. Esa noche no llevaba armadura, pero quedaba claro que se moría por tener una, y una buena espada. Garvielocken le explicó qué estaba pasando. La galería de armas fue incendiada y se robaron una. Pensaban que la culpa era de los imperiales, que el caos estaba con ellos. Más interexianos comenzaron a llegar, con armas en mano, atacando a los legionarios, incluido el primarca, a quien le incrustaron una flecha en el brazo, pero él se la arrancó sin demostrar un poco de dolor. Se inclinó donde uno de sus hijos muertos y recogió el volter y su espada. Había hecho todo lo posible para evitar pelear, pero ya era tarde. Era momento de enfrentar a los enemigos, y con un grito comenzó la ofensiva. ¡Por el emperador! Tarik Torgadon peleaba con honor. Loken protegía al primarca. De todas las batallas, esa fue la más feroz, la más triste y la más despiadada, blandiendo su espada en todas direcciones. Horus se veía más noble que nunca, defendiendo el honor y el valor del imperio de la humanidad. Una última resistencia, era como había imaginado, en el bosque cuando hizo su juramento. Una batalla contra un enemigo desconocido, estaba cubierto de sangre, no vaciló, terminó con un aullido. ¡Lupercal! Luego de la batalla, Loken hablaría con la rememoradora Oliton. Le contaría cómo esa lucha duraría hasta el amanecer. Abaddon y Axima movilizaron a los Astartes, mostrando el verdadero poder de las legiones. Se había derramado demasiada sangre para solucionarlo mediante la diplomacia, pero Horus hacía todo lo posible para desmentir los crímenes de los que se nos acusaba, optando por cambiar el nombre de su legión, de los lobos lunares a los hijos de Horus. Mientras tanto, en las oscuras paredes del espíritu vengativo, un hombre levantaba una espada, un objeto que podía cambiar el futuro. Erebus la colocó sobre el cofre y cerró la tapa. Nuestra historia terminaría con Loken, dando las pautas para la siguiente misión, teniendo que ir a resolver viejas cuentas a una pequeña luna llamada Davin. Gracias por ver este video. Todos los relatos pertenecen al libro Horus, Señor de la Guerra. Suscríbete si quieres ver más videos así. Dale like y sé parte de esta nueva legión. ¡Por el emperador!